La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la conferencia magistral Perspectivas Comerciales del Reino Unido tras el Brexit, que será moderado por la doctora Diana Arley. Adelante, doctora. Buenos días a toda la comunidad y todas las personas que nos están acompañando. Queremos agradecer la distinguida presencia de su excelentísima embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente agradecer las campañas a favor de la mujer, la salud, el respeto a la integridad y la vida de los periodistas que ha apoyado y implementado desde el inicio de su misión diplomática. Señora embajadora, antes que nada, por favor, extienda nuestras condolencias a su majestad, la reina, la familia real y el pueblo británico por el fallecimiento de su Alteza Real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Les voy a presentar al panel que nos acompaña, nos distingue lo mejor de nuestra Facultad de Derecho, la número 1 de América Latina. Tenemos acompañándonos a la doctora Norca López Amarripa, presidenta del Colegio de Derecho Internacional Público, a la maestra Lourdes Marlec, al frente del Seminario de Derecho Internacional, igualmente a la British Society, su presidente, el señor Nick Joans, y por supuesto al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, a quien le cedo la palabra para que le dé la bienvenida a su excelentísima embajadora. Gracias a la comunidad universitaria y la británica que también nos acompaña. Muchas gracias, doctora Diana Arley. Muy buenos días en América, muy buenas tardes en Europa. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en este evento que nos llena de gusto, nos llena de orgullo, porque habremos de escuchar una conferencia magistral de su excelentísima representante, embajadora del Reino Unido en México, Corinne Robertson, a quien damos la bienvenida y a quien también reiteramos a nombre de la comunidad universitaria nuestro sentido pésame al Reino Unido por el sensible fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Por favor, acepten nuestras condolencias. Para quienes estudiamos Derecho, la referencia con Inglaterra, con el Reino Unido, es una referencia y es una cita obligada. Nosotros, al enseñarle a los alumnos que van a ser los próximos juristas de México la teoría constitucional, tenemos necesariamente que explicar la existencia de la Carta Magna de 1215, la evolución del sistema anglosajón que encabeza de manera importante desde siempre el Reino Unido, y es una referencia entre nuestros sistemas jurídicos de origen germano-románico con el anglosajón, y es un punto de referencia. En esta ocasión habremos de escuchar algo que de por sí es interesante, es un tema que nosotros teníamos mucho tiempo la inquietud de escuchar. ¿Cuáles son las perspectivas del Reino Unido tras esta decisión fundamental, democrática, del Brexit? Y también ahora creo que después del Brexit habrá que sumar después de la pandemia, porque finalmente cualquier tema que pudiera haber estado dentro de la planeación estratégica económica del Reino Unido para saber cómo reaccionar, cómo correlacionarse no solamente con los países europeos de los que se desprende, sino con el resto del mundo, pues ahora esta situación de la pandemia creo que viene a dar un ingrediente adicional. El Reino Unido, Inglaterra sigue siendo uno de los países ejemplares, es un referente en el mundo, así que habremos de escuchar y de aprender con mucho interés lo que Corinne Robertson nos podrá decir esta mañana, y la comunidad de la Facultad de Derecho, y estoy seguro que de la universidad y de muchos países que nos están viendo en vivo y que nos estarán viendo los días sucesivos en las redes, estarán sacando, estarán aprendiendo y estarán tomando nota. Bienvenida, embajadora. Ojalá haya oportunidad de recibirla de manera personal, no solamente a través de esas aulas virtuales,
en el campus de la Facultad de Derecho, que está dentro del campus declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, para que nos visite y para que tengamos el gusto y el honor de tenerla de manera presencial con nosotros. La escuchamos con mucho interés y nuevamente un abrazo y un aplauso. Muchas han sido las aportaciones del Reino Unido al mundo, desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra hasta el primer reglamento de fútbol del mundo, desde el Príncipe Hamlet de Shakespeare hasta el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, incluso Sir Tom Jones, desde la primera hiladora automática de tejidos, la Spinning Jenny, hasta la World Wide Web que nos ha conectado al mundo en esta época de pandemia, hasta creada por Sir Timothy Berners-Lee. La nación que hoy nos acompaña en representación de su excelentísima embajadora, estamos cumpliendo 200 años del inicio de relaciones políticas, 197 de relaciones diplomáticas formales a través del ministro de Relaciones del Exterior, George Canning. Y el siglo XXI no es la excepción para el Reino Unido de dar lecciones y aportaciones al mundo. Nos referimos efectivamente al Brexit, del que nos hablará la excelentísima embajadora Corinne Robertson. Le cedo el uso de la palabra, embajadora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la UNAM y la doctora Diana Arley, al doctor Raúl Contreras justamente, y claro que al panel tan distinguido por la muy amable invitación. Siempre es un gusto acompañar los eventos de la UNAM. En esta ocasión les saludo desde la residencia británica, de la Embajada Británica. Me siento un poco triste porque para este evento no puedo estar con ustedes en las instalaciones de la Facultad de Derecho, ni aprovechar mi visita a la ciudad universitaria para tomarme una foto en el magnífico estadio de las Pumas. Pero sí, esperemos que tengamos otra oportunidad de vernos en persona antes de que pase mucho tiempo. Sí, bueno, muchas gracias otra vez. Pero el panorama sanitario no es lo único que avanza a pasos agigantados en el contexto actual. El orden mundial, las democracias, la tecnología, la cultura, los valores y las dinámicas sociales son algunos de los cambios que observamos día a día, algunas veces para bien, otras para mal. Como ejemplo, como ya se mencionó, el Reino Unido está empezando una nueva era de cambios en el marco de nuestra salida de la Unión Europea. Y de esto les quiero platicar hoy. ¿Qué significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea para nosotros en el Reino Unido y también para nuestras relaciones con México y con el mundo? Voy a hablar primero un poco sobre Brexit mismo, qué pasó y por qué pasó. Después voy a platicar un poco de qué significa nuestra salida para las relaciones comerciales del Reino Unido. Y luego hablaré sobre qué significa para las relaciones internacionales del Reino Unido y el papel del Reino Unido en el mundo. Y finalmente voy a tocar un poco la relación con México. Pero primero Brexit. Como a lo mejor ya sabrán, el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Pero este capítulo en nuestra historia no se escribió de la noche a la mañana. Esta nueva era comenzó en 2016, cuando el pueblo británico votó en un referéndum para recuperar el control de su dinero, sus fronteras, sus leyes, sus aguas y votó por salir de la Unión Europea. A pesar de todos los puntos fuertes y ventajas que conlleva la permanencia en la Unión, después de 50 años nuestra relación evolucionó en una dirección que, a juicio de la mayoría de las y los votantes, ya no era conveniente para el país. Como en todas las elecciones, claro que la gente votó por las razones personales y distintas, algunas que tenían nada que ver con la Unión Europea, pero el tema fundamental para muchos que votaron por salir era el deseo de retomar control de nuestras fronteras, nuestras leyes y nuestra política de comercio exterior. El camino de separación entre Londres y Bruselas atravesó altibajos que marcaron un proceso lleno de cambios en el liderazgo político del país, la activación del artículo 50 del Tratado Europeo,
fechas límite y prórrogas, acuerdos, desacuerdos, negociaciones, múltiples votos en el Parlamento británico y claro que una pandemia mundial. Casi 4 años después del referendo, el Reino Unido finalmente salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Y la noche del 31 de enero fue un momento de emociones mixtas, emociones encontradas para los y las británicos. Para muchas personas fue un momento de esperanza, que creyeron que nunca llegaría. Y para otras se tradujo en sensaciones de ansiedad y pérdidas. Sin embargo, para todo el país, sin duda, se trataba de un nuevo capítulo en la historia nacional. Tan solo un día después de que la Organización Mundial para la Salud declarara el brote por el nuevo coronavirus una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ante este escenario nos enfrentamos a una labor que parecía imposible: definir las bases de nuestras nuevas relaciones nacionales e internacionales en medio de una pandemia mundial. Y teníamos una fecha límite para concretar un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Según el acuerdo de retiro del Reino Unido de la Unión Europea, este periodo de transición el periodo de transición extendía del 31 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este periodo, aunque el Reino Unido ya no era país miembro de la Unión Europea, el Tratado Europeo, las leyes europeas y los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y países terceros seguían aplicándose también al Reino Unido. Y esto era muy importante para garantizar cierta certidumbre y continuidad para las y los ciudadanos y empresas británicas y europeas. A pesar de la pandemia, el gobierno británico decidió no buscar extensiones en este periodo de transición, porque sabía que para dar al país la mejor oportunidad de iniciar con fuerza un nuevo capítulo, era necesario acabar con la incertidumbre nacional. Esta incertidumbre durante los 4 años anteriores había impactado en la confianza del sector privado, los inversionistas y también el crecimiento económico en el Reino Unido y también en la Unión Europea. Entonces el gobierno se comprometió a acabar con esta incertidumbre y a salir de la Unión Europea con o sin un acuerdo comercial con la Unión Europea. Por esta razón, a lo largo de 2020, mientras enfrentamos una pandemia sin precedentes, trabajamos para firmar acuerdos de libre comercio con más de 60 países alrededor del mundo y definir las bases de una nueva relación con la Unión Europea. Pese a los desafíos que les acabo de mencionar, sobre todo la pandemia, pero también los desafíos a nivel político, en diciembre del año pasado cerramos el mayor acuerdo comercial con la Unión Europea por un valor de 660.000 millones de libras. Este es un acuerdo de libre comercio que permitirá vender productos y componentes británicos sin incurrir en aranceles en el mercado comunitario, con lo que nuestras empresas podrán hacer aún más negocios con nuestros amigos europeos. Tras casi 50 años de permanencia en la Unión, el Reino Unido ha recuperado su independencia comercial. ¿Pero qué significa esto para el comercio británico en el mundo? Pues significa que somos una nación con autonomía comercial y como tal buscamos trabajar con otras naciones afines, como por ejemplo México, para revertir el aumento de medidas proteccionistas en el mundo. Somos líderes promotores del comercio internacional libre basado en reglas, mismo que forjaremos trabajando de la mano con socios, de la mano de socios como México y no a partir de políticas proteccionistas. Esto es un principio fundamental e importante para nuestra política de comercio exterior. Buscaremos también la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPAT, del cual México también forma parte.
El TPAT es uno de los mejores acuerdos en su clase, con algunas de las disposiciones más avanzadas para un acuerdo de libre comercio moderno, tales como, por ejemplo, liberación de datos, inclusión de servicios digitales, entre ellos los servicios financieros, y eliminación del 95% de aranceles de mercancías. Este nivel de liberalización crea nuevas cadenas de valor para sus miembros y permite desarrollar un enfoque comercial basado en normas en común, con el que se pueden promover nuestros mutuos intereses a largo plazo. Y a través del TPAT se abren nuevas oportunidades de exportación en sectores de gran importancia estratégica, con lo que es posible diversificar nuestras relaciones comerciales y cadenas de suministro, aumentando la seguridad económica en un momento de gran incertidumbre mundial. También nos permitirá estrechar lazos comerciales con una red de países miembros comprometidos con el libre comercio, entre ellos México, mientras enviamos un mensaje claro al resto del mundo sobre nuestro compromiso en la lucha contra el proteccionismo, la defensa del libre comercio y la eliminación de barreras comerciales. Somos una potencia mundial, somos un país pequeño, pero somos una potencia mundial con una cultura política que apoya la actividad internacional. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a un entorno global que cambia rápidamente para mantener nuestra posición y reputación. Salir de la Unión Europea nos ha llevado a buscar nuevos mecanismos para modernizar el comercio. Pese a sus múltiples éxitos, la normativa de la Organización Mundial de Comercio no ha avanzado desde la ronda de Uruguay y las barreras no arancelarias se han incrementado y no disminuido, llegando a ser casi 3 veces mayores en bienes que en servicios. A la par, los servicios evolucionan mientras el mundo experimenta una revolución tecnológica y automatización sin precedentes. Para nosotros, como economía orientada a los servicios, eliminar estas barreras supone una oportunidad enorme. Entonces, vamos a aprovechar nuestra presencia en el G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo, para liderar la lucha mundial por el comercio libre y justo, así como la construcción de un sistema internacional basado en normas, alzando la voz contra quienes no se atienen a ellas. Y esto no es solamente en lo que respecta al comercio. Seguiremos condenando categóricamente las violaciones a los derechos humanos y exigiendo el máximo apego al derecho internacional. Y ahora voy a hablar un poquito sobre el papel del Reino Unido en el mundo después del Brexit. Claro que la relación política y comercial con la Unión Europea sigue siendo nuestra prioridad. La Unión Europea es nuestro vecino más importante y es el mercado comercial más importante para nosotros. 60% de nuestro comercio exterior es con la Unión Europea. Sin embargo, nuestra salida de la Unión nos permite construir políticas propias e independientes, incluyendo una política comercial con la que podemos construir nuevas y más ambiciosas relaciones alrededor del mundo. Por eso, el Reino Unido arranca esta nueva era con una revisión integral de la política exterior, es decir, una nueva estrategia internacional que describe el papel del Reino Unido en el mundo. Este documento, publicado en marzo, establece esta estrategia internacional del Reino Unido para esta década y para las próximas décadas. Y en él se ven reflejadas las características más importantes de nuestra política exterior, es decir, nuestra independencia, alianzas y compromiso con otros países, mismas características que forman parte de la misión del Reino Unido de esta década, es decir, ser una fuerza del bien en el mundo. Y van a escuchar esta frase mucho de la parte del gobierno británico, la frase de fuerza del bien en el mundo. Una fuerza para el bien, porque reconocemos que el propósito de nuestra influencia militar, económica, cultural y diplomática es incrementar la seguridad y el nivel de vida de las personas en el Reino Unido, pero también en el exterior. Creo que a ustedes les interesará saber que una de nuestras mayores contribuciones
en todo esto es el tema de Estado de Derecho, la base del orden en casa y en el extranjero, que es una tradición particularmente británica como un atractivo global. En los últimos 6 meses, Joanna Kona y Karim Khan fueron electos para la Corte Penal Internacional, testimonio de sus credenciales, pero también de la importancia del Corte Penal para el Reino Unido y de la influencia británica en las instituciones globales. Esto es tan solo un ejemplo de la importancia que tiene para el Reino Unido las instituciones nacionales e internacionales. Entonces, esta Integrated Review, la revisión integrada, proporciona una hoja de ruta guiada por nuestra brújula moral como país, nuestra historia y nuestra misión actual como fuerza de bien en el mundo, ya sea a través de nuestros inversores, nuestros diplomáticos, expertos en ayuda o nuestras fuerzas armadas. Todas las personas que participan en la creación de una Bretaña global están conscientes de que formamos parte de un planeta compartido. Creemos que debemos y podemos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, que tenemos un interés indivisible en nuestro planeta, nuestra economía global y las condiciones más amplias de paz y estabilidad que nos sustentan. Este enfoque de cooperación internacional se ha hecho evidente, por ejemplo, en cuestiones tan importantes como la respuesta a una emergencia sanitaria global. La COVID-19 ha puesto a prueba la cooperación internacional, las instituciones globales, desde el principio. El número de casos de coronavirus sigue al alza en todo el mundo, con la aparición de nuevas variantes que se transmiten con más facilidad. Pero con las vacunas aprobadas y en fase de despliegue, ahora tenemos una oportunidad de contraatacar. El Reino Unido ha asumido un papel de liderazgo mundial en materia de vacunas desde 2 frentes: empresas y laboratorios británicos por una parte y el liderazgo internacional a través del mecanismo COVAX por otra. Como ya sabrán, COVAX es el mecanismo bajo la Alianza Global de Vacunas, Gavi, que garantice la distribución equitativa de las vacunas a través del mundo. A través de COVAX comenzamos a distribuir vacunas para las personas más vulnerables a principios de este año y ya ha logrado la distribución de la vacuna contra COVID a más de 100 de los países más pobres del mundo. De igual manera, a través de, y el Reino Unido es uno de los donantes más importantes de COVAX y de Gavi. Creo que somos el segundo donante más importante del mecanismo y es por eso que es una prioridad para nuestro país. De igual manera, a través de nuestras nuevas relaciones internacionales en la era post-Brexit, buscamos elevar el nivel de ambición para hacer frente a otros problemas que nos afectan a todas y todos, como por ejemplo el cambio climático. En noviembre de este año seremos copresidentes junto con Italia de la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático, las Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocida como COP26, y que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. De cara a este suceso, emprendemos acciones específicas en una gran variedad de sectores, incluyendo el transporte sustentable y eléctrico y las finanzas verdes. Debemos seguir trabajando de forma creativa y flexible, bajo los principios de transparencia, inclusión y propósito común. Queremos lograr avances significativos en nuestra agenda global para que cuando nos reunamos en la COP26 de forma presencial o de forma virtual, garanticemos resultados que beneficien a todos y cada uno de nuestros países en pro de nuestro planeta. Y esperamos trabajar con todos nuestros socios a lo largo de estos meses para lograrlo. Entonces, la revisión integrada, nuestra nueva estrategia internacional,
para la cooperación internacional sienta las bases para un enfoque internacional más activo de cara a un mundo cada vez más dinámico y competitivo y complejo, enfrentando los retos más importantes del mundo, como la salud global, la pobreza y el cambio climático. También reitera el compromiso del Reino Unido con los objetivos de desarrollo sostenible y la intención de volver a invertir 0.7% de nuestro PIB en asistencia internacional para el desarrollo, cuando la situación económica lo permita. Para mí, no hay duda de que nuestro trabajo aquí en México, como socio y defensor de ideas afines de libre comercio y el orden internacional basado en reglas, y un actor clave en el G20, la OCDE, la OMC y la ONU, es tan importante como siempre para cumplir estas prioridades durante los próximos 10 años. Y entonces, ¿qué impacto tiene en particular todo esto en la relación bilateral entre México y el Reino Unido? Bueno, México es un socio estratégico para el Reino Unido. Tenemos una relación, como ya mencionó Diana, una relación bilateral larga y histórica. Estamos a punto de cumplir 200 años de relaciones diplomáticas. Fuimos el primer país europeo en reconocer a México como país independiente tras la independencia de México y el primer país en todo el mundo en firmar un tratado de libre comercio y de navegación con México en 1825. Desde entonces, las relaciones políticas, comerciales y culturales se han fortalecido cada vez más. Ahora, hoy en día, somos el octavo inversionista en México, somos la tercera fuente de turismo después de Estados Unidos y Canadá, y somos el segundo destino para los estudiantes mexicanos de maestría después de los Estados Unidos. Y aunque la relación comercial ha crecido de manera constante en los últimos años, más o menos 7% al año, y alcanzó los 5.300 millones de libras en 2019, sabemos que las cifras finales para 2020 y 2021 serán menores debido a la pandemia de la COVID. No obstante, sabemos que podemos y debemos hacer aún más juntos para promover más vínculos comerciales y más vínculos políticos, culturales y educativos entre los dos países. A nivel de comercio, cuando llegué a México en agosto de 2018, me propuse asegurar un acuerdo de continuidad comercial entre nuestros países antes de la salida de la Unión Europea. Puedo decir con orgullo que el 15 de diciembre del año pasado firmamos un acuerdo de continuidad comercial con el que permanecen vigentes las disposiciones comerciales del Acuerdo Global Unión Europea-México en un contexto bilateral, brindando certidumbre a las empresas mexicanas y británicas de bienes y de servicios. Y con el objetivo de mejorar aún más la relación comercial con México, incluimos una cláusula de revisión dentro del acuerdo de continuidad firmado en diciembre, mediante la que nos comprometemos a iniciar las negociaciones con México para un nuevo acuerdo comercial, más ambicioso y moderno en los próximos 12 meses. Este nuevo acuerdo, junto con la futura adhesión al TPAT, constituyen una plataforma sólida a partir de la cual potenciaremos las relaciones comerciales entre nuestras dos naciones. La salida de la Unión Europea no solo nos abre oportunidades comerciales, ni proyecta beneficios exclusivamente en un futuro a mediano o largo plazo. Reconocemos que México es un país, la 15ª economía mundial, es decir, la 15 economía más importante del mundo y un socio regional clave. Nuestro trabajo en la embajada también busca la generación de un crecimiento sostenible y la promoción de valores compartidos para abordar los desafíos globales actuales, como ya mencioné, el cambio climático y la pandemia por la COVID-19. Y la Alianza Reino Unido-México para el Crecimiento Sustentable e Inclusivo, firmada por nuestros gobiernos en 2019, sienta las bases de una cooperación más profunda para afrontar
desafíos compartidos y para favorecer y promover un crecimiento sólido y sostenible al hacer frente a las barreras estructurales en materia de, por ejemplo, Estado de Derecho, desarrollo sustentable y desigualdad social. Nuestra cooperación bilateral y nuestros programas de cooperación en México nos posicionan como un socio importante y preferido para ayudar a México y a superar estos desafíos. Además, México es uno de los países en América con el que trabajamos a través de nuestros fondos de cooperación en las áreas de salud, anticorrupción e inversión capital en empresas emergentes de tecnología financiera. De la misma manera, el Fondo Climático Internacional, el Fondo Newton y el programa de becas Chevening para maestrías en el Reino Unido forman también una parte importante de nuestra agenda de trabajo aquí en México. Para concluir, tras Brexit, nuestra nueva autonomía política y comercial nos permite dictar políticas independientes con la Unión Europea y con otros países también. Por supuesto, llegar a este punto no fue siempre fácil y las discusiones fueron a veces muy complicadas, tanto en casa como en Bruselas. Sin embargo, creo que tanto el acuerdo al que llegamos con la Unión como los acuerdos comerciales bilaterales que hemos firmado hasta la fecha son buenos para toda Europa, así como para nuestros amigos y socios. El Reino Unido necesita una Unión Europea fuerte y próspera, siendo nuestro vecino más importante y nuestro socio más importante. Y la Unión Europea necesita un Reino Unido próspero, dinámico y global, como vecino y como amigo. Entonces, no es malo que buscamos hacer las cosas de manera diferente o que adoptemos un enfoque distinto en nuestra legislación. En muchos aspectos, nuestros objetivos prioritarios son los mismos. Ahora podemos hacer nuestros propios acuerdos como un solo país, unido y completo, incluyendo a Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Reino Unido dejó la Unión Europea, pero seguimos ligados a Europa desde el punto de vista cultural, emocional, histórico, turístico, estratégico y geográfico. El foco de nuestra atención ahora se centra en trabajar con el resto del mundo para afrontar la pandemia, vencer el coronavirus y reconstruir nuestras economías, recreando oportunidades para todos dentro y fuera de Europa. Ese es el Reino Unido que esperamos construir con este nuevo capítulo. Un Reino Unido que controla sus fronteras, pero que es más cosmopolita que nunca, que inicia con el pie derecho una nueva era de libre comercio mundial y mejores y más poderosas alianzas, capaz de hacer las cosas de manera innovadora y diferente. Sé que parece una aspiración alta en un contexto donde enfrentamos la crueldad de una enfermedad desmedida que no reconoce fronteras, pero creo que la grandeza de nuestros países, Reino Unido y México, nos permitirá que la pandemia nos detenga. No permitirá que la pandemia nos detenga. Incluso en los momentos más oscuros vemos el futuro comercial y de cooperación que tenemos por delante y cómo vamos a trabajar para construirlo juntos, México y Reino Unido. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarme en esta mañana y les deseo el mayor de los éxitos en todos sus estudios. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, excelentísima embajadora. Para nosotros es un inmenso honor esta distinción que le está prestando a nuestra comunidad universitaria, porque no hay mejor forma de abordar el conocimiento que los temas actuales provengan de una conversación de sus propios actores. Como lo anunciamos en nuestro panel de comentaristas, le doy primero el uso de la palabra al señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias. Creo que ha sido una magnífica charla, una conferencia magistral. Primero que nada, pues déjenme felicitar a la embajadora por su magnífico español. No hemos necesitado de traducción simultánea y eso habla de que su estadía en México ha sido muy provechosa y que esta facilidad de comunicación, desde luego que permite a un embajador abrir muchas puertas.
creo que estarán todos de acuerdo que su manejo del español es perfecto, su acento es perfecto. A mí, que me encanta el acento británico del inglés, puedo decir que tiene un magnífico español, así que creo que es el primer motivo de felicitarnos. El segundo, bueno, decir que es muy positivo el enfoque que acabamos de escuchar. Para la Unión Europea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues fue un golpe muy fuerte. Es su segunda economía. Creo que le representa algo así como el 15% de su Producto Interno Bruto. Y además la Unión Europea pues pierde un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que es un proceso difícil, pero además creo que es un proceso en el que tenemos que trabajar y que no hay marcha para atrás. Tomamos nota, me agrada mucho esta idea de fuerza del bien para el mundo. Creo que es un lema muy motivador y creo que es algo que tendremos que adoptar y que tomar en cuenta, porque esta pandemia está dejando mucho más pobreza, mucho más desigualdad, y tendremos que trabajar en la nueva realidad ahora que la pandemia ceda y podamos restablecer pues, la economía, las relaciones internacionales. También tomo como una prioridad el interés en el mantenimiento y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Creo que pues ese es nuestro principal objetivo en la facultad, así que nos viene muy bien este objetivo del Reino Unido. Y también nos gusta mucho que una mexicana egresada de esta facultad, que es la primera jueza mexicana que habrá en La Haya, en la Corte Interamericana, pues tenga como compañeras a dos mujeres británicas, que creo que es muy importante que podamos tener también esa afinidad. Algo tendremos que hacer en algún momento cuando ya estén en funciones, para ver si las invitamos a las tres para que nos platiquen un poco a los alumnos de cómo se van desarrollando estas cuestiones. También nos interesa mucho la posición del Reino Unido sobre el cambio climático. Creo que es algo que el mundo tiene que trabajar en ello. La pandemia nos vino a demostrar pues que los hombres estamos terminando no solamente con muchas especies, sino con el medio ambiente. Aquí la UNAM estamos celebrando la muerte de un glaciar en nuestros volcanes por el calentamiento, que no es poca cosa. Así que tendremos que trabajar, y sobre todo, pues el tema de que México y el Reino Unido son y han sido a lo largo de la historia socios estratégicos. Creo que la salida del Brexit genera un nicho de oportunidad, como también para Inglaterra el que México forme parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos es también un nicho de oportunidad que hay que saber explotar. Y desde luego, pues que estaremos molestando muy seguido a Corinne Robertson para ver cómo fortalecemos la presencia de estudiantes mexicanos egresados de la Facultad de Derecho en el Reino Unido, para que vayan a hacer sus maestrías en temas de derecho comparado y de derecho internacional. Así que creo que ha sido una experiencia magnífica, una conferencia excepcional que mucho agradecemos y que celebro mucho que hayamos podido organizar, y que sea el principio de una relación muy estrecha, mucho más estratégica y mucho más intensa. Muchas gracias, Corinne. De verdad, estamos muy encantados por tenerte aquí con nosotros. Nos acompaña igualmente en este panel de comentaristas una mujer que es toda una institución del derecho internacional en la Facultad de Derecho, en toda la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Norca López Samarripa, presidenta del Colegio de Derecho Internacional Público. La escuchamos, maestra. Muchas gracias, doctora Diana Arley. Pues para mí es un honor estar aquí y comentar esta charla, que me uno a los comentarios del doctor Raúl Contreras, nuestro muy querido director de la Facultad de Derecho, que fue excelente. Y bueno,
como ya se ha expresado en este foro, la salida del Reino Unido, del Reino Unido de la Unión Europea, pues como lo dijo perfectamente bien la embajadora Corinne Robertson, pues ha atendido a factores históricos, políticos, económicos, socioculturales. Sin embargo, ante esta situación, pues el gobierno británico ha impulsado acciones tendientes a concretar nuevos lazos de amistad y de cooperación con el resto de los estados de la comunidad internacional, el escenario en el que México, sin duda, debe de participar. Y por supuesto que es oportuno recordar en este momento que el Reino Unido y México pues tienen, como ya se comentó también, una relación de amistad histórica, toda vez que la nación británica fue una de las primeras potencias europeas en reconocer la soberanía mexicana, lo cual se reafirmó en 1826 mediante la celebración del Acuerdo de Comercio y Navegación. En este sentido, la actual cooperación anglo-mexicana debe de atender los complejos altibajos de un mundo aquejado por la pandemia del COVID-19, así como los retos que nos depara una vez superado este importante desafío, entendiendo que los pueblos únicamente podremos construir un futuro próspero a través de la cooperación internacional y el desarrollo sustentable en sectores primordiales para ambas naciones. Es importante también destacar que México y el Reino Unido ya se han puesto en marcha, toda vez que en 2019 ambas naciones firmaron la Alianza para el Crecimiento Sustentable e Inclusivo México-Reino Unido. Y en el 2020 suscribieron el Acuerdo de Continuidad Comercial, por el cual se mantendrá un acceso preferencial en el intercambio entre ambas naciones, dando certidumbre a una relación que asciende tan solo el año pasado, alcanzando los 4,000 millones de libras esterlinas. Lo anterior, mientras se consolida un nuevo acuerdo comercial, mismo que deberá abordar indudablemente temáticas como lo son la salvaguardia al medio ambiente, la protección a la propiedad intelectual y, por supuesto, el comercio digital. Asimismo, considero que uno de los grandes retos que esta relación deberá enfrentar es la de generar una economía resiliente tras la pandemia provocada por el COVID-19, y ello con miras de dar cumplimiento al objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, concibiendo con ello niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, así como fomentar el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. México, sin duda, tiene presencia en la vida diaria de Gran Bretaña y viceversa, y ello gracias a una relación de casi 200 años, como nos los hacía ver la maestra Diana Arley y la embajadora Corinne Robertson, la cual ambos estados deben de aprovechar y fortalecer. Finalmente, quiero aprovechar este foro para reconocer a la embajadora Corinne Robertson, quien sin duda estrechó la relación bilateral de nuestro país, dejando en su haber un arduo trabajo en pro de los derechos de las mujeres, así como un profundo compromiso con el establecimiento de las políticas públicas que han garantizado la paridad de género. Tema que, por supuesto, aún nos queda mucho por trabajar, pero que trabajó muy bien la doctora, creo, Corinne Robertson. Embajadora, muchas gracias, y pues bueno, ha sido un placer conversar en esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Cedemos el uso de la palabra a una extraordinaria académica, la maestra Lourdes Marlé, quien está al frente del Seminario de Derecho Internacional. La escuchamos con atención.
Muchas gracias, querida maestra Diana Arley. Gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante por la oportunidad de la difusión de estos eventos y de las relaciones pues, jurídicas internacionales. Y bueno, saludo y aplaudo a todos los participantes, en especial la ponencia de la embajadora Corinne Robertson y sobre todo pues resaltar la relación entre México y los Estados Unidos. El tema del Brexit es un tema muy importante para el derecho internacional, toda vez que efectivamente nos muestra una forma en la que un Estado ha decidido votar por su soberanía, y es decir, el hecho de aplaudir Gran Bretaña, el impulsar el artículo 50 del Tratado de la Unión para salir de la Unión Europea por pues, su soberanía y después del plebiscito que se realizó y atendiendo pues, a los intereses de sus nacionales. Todo el mundo pensaba que iba a ser algo terrible tanto para la Unión como para Gran Bretaña, y se ha demostrado que en realidad ha sido algo benéfico y sobre todo para Gran Bretaña. Aquí pues quisiera por otra parte resaltar lo que comentaba la embajadora respecto a que pues era salir con o sin un tratado, y me pareció pues majestuoso el trabajo que hizo Gran Bretaña respecto a en tan poco tiempo pues elaborar un tratado que en una celebración normal llevaría años, y pues Gran Bretaña lo hizo en un periodo muy corto para celebrar ese tratado de libre comercio con la Unión Europea, y eso es muy plausible, que obviamente pues coloca a Gran Bretaña en una situación privilegiada, porque obviamente también se imaginaba toda la comunidad internacional que Gran Bretaña iba a caer, y es muy plausible como uno de los grandes bastiones del Reino Unido es precisamente su moneda y cómo se ha mantenido, y esto es algo muy importante que se debe resaltar. El acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea tiene grandes ventajas, y sobre todo puso de relieve algunos aspectos importantes y estratégicos para Gran Bretaña, como es el caso de la pesca, como es el caso de esas cuotas de pesca que comentamos, como de estas ayudas para empresas británicas después de salir del Brexit, que además se comentaba que iba a haber un desplome, y es muy importante resaltar cómo el Reino Unido ha salido adelante, y ha salido adelante en el sentido de restablecer esos aspectos importantes, como por ejemplo el hecho de encontrarse justo en el momento de la salida con la pandemia, y entonces estar viviendo con dos situaciones que parecían de crisis, y ha salido adelante. Tendremos que resaltar esto que comentaba la embajadora, este gran trabajo del Reino Unido respecto al trabajo con la OMS, y sobre todo a esas grandes aportaciones que se hicieron a CAVAX, que precisamente será una de las cuestiones que se tiene que analizar con mayor detenimiento, es decir, 70 millones de dólares invertidos para esta distribución de las vacunas a distintos estados con pues menos desarrollo. Por lo que respecta al de Global Brain, Britain, me llama mucho la atención el hecho de impulsar al país como un líder mundial, y es que tendremos que verlo realmente así, porque tendremos que hablar de un país con una hegemonía y con una gran tradición desde el punto de vista de su propio sistema constitucional, que pues lo lleva a ese liderazgo mundial. Respecto a su economía, también tendríamos que establecer ciertas circunstancias como incluso ayuda a los países en desarrollo, y en especial el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí tendremos que hablar 172 millones de dólares de contribución total, siendo el segundo mayor contribuyente precisamente a este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que ha estado en una gran lucha para precisamente en la Agenda 2030 que ya mencionó la doctora Norca, y precisamente que es tan importante ese desarrollo sostenible que pues ha apoyado siempre Reino Unido. Y bueno, por otra parte, es trascendental hablar el apoyo que se ha dado a la Organización Internacional de las Migraciones, que lo ha dado el gobierno británico en
una demostración sería pues, precisamente la organización que se hizo de ese simposium respecto a la migración. Y ahí tendremos que hablar cómo destaca esta política en la que se trata de encontrar lo benéfico de la migración, y Gran Bretaña lo hace, y es muy plausible, y es algo que debemos resaltar. Por otra parte, quisiera comentar que tendremos en el caso de la relación de México con Gran Bretaña una distinción, y es el hecho, como ya comentó la embajadora, que Gran Bretaña dirigió sus políticas para firmar tratados de libre comercio, y es el caso que tenemos nosotros, que pues está esperando, bueno, en este momento estamos a partir del 1 de enero del 2021 en un trato preferencial con Gran Bretaña, precisamente pues en espera que de ese acuerdo que sea suscrito con México respecto al pasado del 15 de diciembre, pues obviamente sea aprobado por el Poder Legislativo. Y quisiera mencionar también una política que es importante y que tiene relación con esta política mexicana de inclusión de género, y que usted, embajadora, puso de relieve en ese programa que se denomina Embajadora por un Día, y que aquí se hace un concurso, y que entonces se invita a que pues participen pues las personas, bueno, las mujeres, y que sean embajadoras por un día en su embajada. Y esto es maravilloso porque nos habla de la inclusión y el papel de la mujer, y que tiene relación con la política exterior mexicana que se ha mantenido a través de esta política feminista que se estableció en México, y que son solo pues 5 estados en el mundo que lo tienen. Por otra parte, quisiera destacar esta labor que tiene Gran Bretaña respecto a los compromisos ambientales, y que se ha destacado incluso cuando era miembro de la Unión Europea, sucedía. Es importante, por otra parte, hablar de el final, es decir, ¿qué es lo que podemos concluir del Brexit? Podemos concluir no una enemistad, sino al contrario, una amistad que sea fomentado, y que obviamente trae consecuencias muy importantes para ambos, porque obviamente Gran Bretaña representa con la Unión Europea su mayor socio comercial, y esto pues va a llevar a distintas nuevas modalidades de lo que es los derechos en la integración económica, por un lado, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero por otra parte, pues el analizar cómo es posible que un Estado pueda salir adelante de crisis como el COVID, y cómo la salida de un proceso de integración de 5 décadas. Tendré que mencionar también el hecho de que Gran Bretaña ha sido uno de los países y Reino Unido que ha implementado mayores programas de ayuda después del COVID respecto a las empresas y a esas personas que han quedado sin trabajo. Entonces, esto pues pone de relieve esta gran importancia que tiene respecto a sus nacionales, es el Reino Unido, y pues que es destacable. Y finalmente, pues quisiera mencionar la importancia que tiene para México tener una buena relación diplomática con Gran Bretaña, y que esto pues va a generar que se sigan fomentando los lazos de comercio, abrir un nuevo mercado que será el dirigir nuestros productos y los productos de Gran Bretaña que puedan llegar a nuestro territorio nacional. Agradezco este espacio a la maestra Diana Arley, que es un espacio de difusión y que sea fomentado y que sirva también para la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el panel que nos acompañó hoy por sus palabras. Gracias al secretario general Ricardo Rojas, que nos acompañó también, al maestro Oscar Ramos por su apoyo, al gabinete de la Facultad de Derecho, que gustoso aceptó y con mucho placer esta invitación, a la British Society. Señor director de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por su inconmensurable apoyo siempre a las actividades académicas. Su excelencia, no hay forma en que le agradezcamos esta deferencia tan honorable que le hizo a la comunidad universitaria. No hay otra forma que se me ocurra ahorita de darle las gracias que decirle bienvenida por siempre y para siempre a territorio universitario. Saludos a la comunidad británica en México, una comunidad muy unida, de la que está muy cercana y siempre ha estado muy cercana a la embajadora Corinne Robertson. Que tengan un feliz día de St. George el próximo viernes.
Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta magistral conferencia. Que tengan un extraordinario día.